Hola, la pregunta de hoy va a ser, ¿sirven las lecturas de tarot? Antes de responder, creo que la pregunta más importante es, ¿para qué? O sea, ¿en qué quieres que la lectura te ayude? Y no me refiero al problema en sí. Vamos a dividir esta pregunta en tres partes. El consultante, llamémosle así a la persona que quiere una lectura de tarot. Al lector de tarot, quien realiza la lectura y la lectura en sí. Empecemos por el consultante. Esta persona busca una lectura por muchos motivos, pero en general considero que es porque tiene un problema y quiere resolverlo. Aquí creo es donde existen dos vertientes: quien está consciente de su problema y está dispuesto a cambiar patrones, actitudes, formas de hacer las cosas, mentalidad, y es consciente de que es un proceso que muy probablemente lleve tiempo y que está dispuesto a trabajar para cambiar la situación o mejorarla. Y los que no están conscientes de su situación. Considero que la palabra clave en todo esto es consciente, estar consciente. ¿Pero qué significa esto? Para entenderlo mejor, veamos cuál es el significado. La RAE define consciente como dicho de una persona que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello, especialmente de los propios actos y sus consecuencias, consciente de su error. Ahora bien, para complementar un poco, con lo que he aprendido a través del tarot, diría que tener conciencia sería tener conocimiento de una situación, pensamiento, sentimiento o experiencia, y saber qué hacer con ese conocimiento. Reconocer el entorno interno y externo, cuerpo y mente, entorno e individuo. Entender la diferencia de lo que puede controlar de lo que no puede controlar. Entender y responsabilizarse de sus actos, decisiones, así como de sus consecuencias. Y ahora, ¿cómo llegamos a esa conciencia? ¿Cómo entender el concepto de conciencia? Voy a tratar de ejemplificarlo a través de una situación que desafortunadamente es muy común en México. En mi familia han fallecido todos los hombres a temprana edad de alcoholismo, y todos los hombres han sido violentos con sus hijos. Violencia física y mental. Yo soy alcohólico y yo soy violento con mi hijo. Este comportamiento tiene un origen que desconocemos. Pudo haber comenzado hace 5 generaciones o 20. El estado natural de un ser humano no es beber y ser violento con sus hijos. Tiene un porqué, el cual desconocemos. Lo que sabemos es que se ha repetido de generación en generación. Así son las cosas y es algo que no puedo cambiar. Lo que sí sé es que mi abuelo tomaba mucho y era violento con mi papá. Un bebé y todos los seres humanos en general queremos amor. Queremos ser amados. Pueden pasar muchos escenarios, pero por experiencia propia y enseñanzas del tarot, el bebé, mientras va creciendo y recibe golpes, no entiende realmente el porqué. Lo que busca por naturaleza es protección y amor de sus padres. Muchas veces ocurre que parte de nuestro cerebro asocia las acciones con sentimientos, cerebro mamaliano o límbico, y la acción de golpear produce dolor, y ese dolor lo relacionamos con cariño, porque es la única forma de contacto que tiene el padre con el niño. Entonces ese niño asocia de una forma errónea el dolor y el estar alcoholizado con amor. Retomando el ejemplo anterior, Mi abuelo tomaba mucho y golpeaba a mi papá. No sé por qué lo hacía mi abuelo. Probablemente mi padre lo intuía. Mi padre se alcoholizaba y era violento conmigo. Sé por palabras de mi padre que tuvo una vida difícil y que él siempre buscó el amor de su padre, pero solo recibía rechazo y dolor. el padre, ¿por qué se alcoholizaba y era violento con su hijo? Según mi experiencia a través del tarot, puede ser una infinidad de cosas, pero muchas veces lo que se repite es que el padre asoció cariño con golpes, ya que era la única forma de contacto físico del abuelo. Y cuando ahora el padre tiene un hijo, no sabe cómo demostrar ese cariño más que golpeando, como él erróneamente lo entendió. Golpea para demostrar el cariño que tiene por su hijo, porque no conoce otra forma de demostrarlo. Te golpeo porque no conozco otra forma de demostrar contacto físico, de demostrar que te quiero. Otro motivo a veces es, Si a mí me golpearon, tú porque eres especial. ¿De qué privilegios gozas para no golpearte? Si a mí me golpearon, lo justo es que yo te pegue a ti, porque así es la vida. otro motivo para golpear y alcoholizarse es porque el padre se siente solo. Si nos damos cuenta, poco a poco se va convirtiendo en una cebolla, en una espiral. Va de afuera hacia adentro y viceversa.
¿Por qué soledad? Soledad, desde lo que he aprendido del tarot, es cuando no podemos estar solos con nosotros mismos y nuestros pensamientos. Si estás en un lugar tranquilo, en una habitación, solo físicamente, y no te sientes a gusto, estás pensando en lo que hiciste, en lo que vas a hacer, te sientes inquieto, quieres beber, quieres fumar, quieres utilizar sustancias tóxicas, quieres comer mucho, salir a comprar cosas, postear cosas, fotos, videos, ver videos, historias, reels. No puedes estar quieto contigo mismo y prefieres hacer cualquier cosa para no estar a solas contigo mismo y tus pensamientos. Probablemente tengas soledad, te sientas solo y buscas hacer todo lo anterior para no sentirte solo, para distraerte a ti mismo de ti mismo. Buscas en todos lados la respuesta, menos adentro, en donde sentimos la soledad. Otra forma de no sentirse solo es sentir que pertenecemos a un grupo, a una familia, con rasgos y características similares, y muchas veces creemos que para pertenecer debemos hacer las mismas cosas, tener las mismas ideas, realizar las mismas acciones, y tenemos la creencia que, en nuestro ejemplo, para pertenecer a este linaje de generaciones de alcohólicos y de personas violentas, y sentirnos identificados a un grupo, y para no sentirnos excluidos de nuestra tribu y por ende no estar solo, debemos alcoholizarnos y ser violentos, y de esta forma cuando nos digan Eres igualito a tu padre. vamos a encontrar, o eso creemos, esa pertenencia a algo más, a un grupo, y por ende no vamos a estar solos. Pero en un principio no entendemos que la raíz de la situación no es la pertenencia, sino el sentimiento de soledad. La pertenencia es algo por hecho, nacimos de nuestros padres, entonces somos partes de esa familia. Aunque quiera dejar de ser hijo de mi padre o de mi madre, no lo puedo hacer. Incluso si cambio mi nombre y pierdo la memoria, ese vínculo sigue existiendo. Veámoslo hacia arriba. ¿Qué acciones realizas tú para ser parte de la población mundial de este planeta? ¿O qué acciones debes realizar para ser considerado como parte del grupo de los seres vivos? Ninguna, aparte de estar vivo y nacer en el planeta Tierra. Por ende, eres parte de diferentes grupos, de un país, hispanoparlante, angloparlante, profesionista, desempleado, etc. Ya pertenecemos a muchos grupos de los que ni siquiera estamos conscientes. Entonces creemos que el sentimiento de soledad tiene que ver con el exterior, con pertenecer a algo. Y lo último que pensamos es que la soledad viene del interior. Y entonces se vuelve la serpiente que come su cola, en donde Me alcoholizo y pego porque mi padre lo hacía, porque así entendí el cariño, porque así son las cosas. Me alcoholizo para olvidar el dolor que me hacía sentir mi padre, para no sentirme culpable de ser violento con mi hijo, para olvidar por qué me estoy alcoholizando, para olvidar que estoy siendo violento y es que me siento solo. No puedo estar solo conmigo mismo, porque sé en el fondo que alcoholizarme y ser violento está mal, y en el fondo no me gusta hacerlo. Pero se me ha hecho una costumbre porque durante mucho tiempo solo eso tuve en mi vida. Pero me hace sentir mal conmigo mismo. Me siento solo y para evitar sentirme solo, voy a alcoholizarme y ser violento como mi padre lo hacía y como mi abuelo lo hacía y como mi bisabuelo lo hacía. Y entonces regresamos a la conciencia. Tener conocimiento de una situación, pensamiento, sentimiento o experiencia. Y saber qué hacer con ese conocimiento. Reconocer el entorno interno y externo. Y regresamos a la pregunta anterior. ¿Cómo llegamos a esa conciencia o cómo entender esa conciencia? La respuesta es una: por decisión y en muchas ocasiones tocando fondo. Tocar fondo es llegar al punto más bajo al que podemos llegar, al punto en el que no podemos sentirnos peor, en el que nuestras acciones, palabras, pensamientos o decisiones dan como resultado que no haya habido sentimiento anterior tan horrible como ese momento. Claro, cada persona tiene un fondo diferente, y cada persona puede decidir si llegar al fondo o solo caer un poco para levantarse. Y aquí viene la otra parte: tener la decisión de salir de ese ciclo, de ese problema, de esa situación. ¿Necesito tocar fondo para tener decisión? No. Pero en mi experiencia, la mayoría de las veces así es. Ahora vamos a unir algunas piezas. ¿Cómo ser conscientes de nuestro problema? 1. Por decisión y tocando fondo. Este es mi caso, pero voy a utilizar nuestro ejemplo. Sé que mi abuelo se alcoholizaba y era violento, pero no sé el motivo.
Eventualmente entendí que con el tarot podemos tener una idea del por qué. Yo me imagino por qué mi padre se alcoholizaba y era violento, porque fue algo que yo viví. Entiendo por qué soy alcohólico y violento, y el ciclo vicioso en el que me he envuelto. Entiendo que mis pensamientos y sentimientos durante muchos años han estado peleando con estas actitudes, que no son positivas, sencillamente porque en el fondo lo siento. Entiendo que durante mi niñez confundí amor con violencia, que las diferentes situaciones que vivió mi abuelo eran diferentes a las de mi padre, y estas son diferentes a las mías. Entiendo que lo que vivió mi abuelo es algo que no pude y no puedo controlar. Lo que vivió mi padre es algo que no puedo controlar. El que se dé cuenta de esto y que tome conciencia de esta situación es algo que tampoco puedo controlar. Me doy cuenta de que tampoco puedo cambiar el pasado, pero ahora entiendo que mis actos y decisiones han tenido consecuencias y debo responsabilizarme por ello, y me doy cuenta de que hoy en día lo que sí puedo cambiar es que ahora que tengo y conozco esta información, este conocimiento, decido concientizar mi problema de alcoholismo y violencia, y de la misma forma es mi decisión querer resolverlo. Y 2. Por decisión, sin tener que tocar fondo. En mi caso, como mencionaba, fue la anterior, en donde yo recabé la información con ayuda del tarot, de las runas y del Reiki principalmente, entre otros maestros. Y después de identificar patrones, conductas en mí mismo, comprender por qué había tomado ciertas decisiones que me llevaron a resultados específicos, decidí tomar conciencia de ello y decidí resolver mi situación. Y es algo que después de casi 20 años de mi primer contacto con el tarot, al día de hoy sigo trabajando en mí y sigo tratando de resolver mi situación, que ya no es la misma que en un inicio. Con el tiempo van saliendo diferentes situaciones que al final están relacionadas unas con otras. Son causas y efectos. Pero es más fácil hoy en día. Y el deseo de querer estar bien y mejorar cada día, un día a la vez, es algo que no sentía, o no recuerdo cuándo fue la última vez que lo sentí de esta forma. Y la otra opción, como mencionaba, es por decisión y sin tocar fondo, sin necesidad de saber qué enfermedades, nudos emocionales, traumas, carencias tuvieron mis padres o ancestros, sin la necesidad de tocar fondo, o siquiera estar cerca de hacerlo. Son las menos, pero son personas que siempre tuvieron conciencia de la situación que vivían, tal vez desde niños. Personas que siempre entendieron y concientizaron que primero debemos de amarnos a nosotros mismos y a partir de ese principio vivir. En mi caso, yo lo fui descubriendo con el tiempo. No es algo que supiera o de lo que estuviera consciente. Esto de amarse a uno mismo lo escuchamos mucho, pero no somos conscientes de lo que significa. Yo sigo recorriendo ese camino. O situaciones que, por un acto de amor, como tener un bebé, concientizan que son seres individuales que deben amarse a sí mismos para poder amar a los demás, que lo que hicieron o no mis ancestros antes de mí no tiene que ver realmente con la persona que decido ser hoy. Sus decisiones, costumbres, pensamientos, sentimientos, vicios, traumas, nudos emocionales, enfermedades, etc., no son los míos y yo decido si repetir estos patrones o no. Y entonces, ¿por qué tener conciencia es una decisión? Pues porque existen personas que, a pesar de saber toda esta información, deciden omitirla, desecharla, tener la ferviente mentalidad de mentirse y seguir diciendo que soy alcohólico y violento porque así soy, o porque es de familia, porque así somos, porque sí, porque mi papá lo era, porque mi abuelo lo era, porque mi pareja me hace tomar, porque mi hijo me desespera y solo así entiende, porque mi hijo es tonto, porque así me educaron a mí. Esta persona no es consciente de su problema, y regresamos nuevamente a nuestra premisa. Empecemos por el consultante. Busca una lectura por muchos motivos, pero en general considero que es porque tiene un problema, quien está consciente de su problema y quien no. Habiendo explicado un poco mejor al consultante, veamos a quienes hacen la lectura de tarot. Creo que muy en general, sin ahondar mucho, hay primeramente los que buscan ayudarte y los que no. Como en todas las profesiones o trabajos, creo que existe la vocación. Es algo que tienen ciertas personas que al desempeñar una labor parece que nacieron para esa labor, y existen personas que no tienen esa vocación, y ya sea por tradición familiar, porque se gana bien o porque sí. Y en el tarot es lo mismo, las personas que te quieren ayudar y las que no. Y, por otro lado, están los lectores de tarot que están por arriba de nosotros y los que no.
Con esto me refiero a personas que tienen todas las respuestas de la vida y que su forma de hacer las cosas es la correcta, que sus consejos son los únicos y que son personas más allá del entendimiento humano, a las cuales se les debería de admirar y honrar como a un maestro ascendido e iluminado. Ajá, ok. Y los que son como uno, que empatizan con la situación, han estado en la posición del consultante, han tenido experiencias no placenteras debido a sus decisiones, han tocado o han estado a punto de tocar fondo y han salido de ahí, y ahora buscan ayudar a los demás a ayudarse, sin dar consejos realmente, sino sencillamente comunicarse con la ayuda de las cartas, de ser humano imperfecto a ser humano imperfecto. Eso en términos muy generales y para no hacer aún más extenso el video. Ya por último la lectura, que de la misma forma no es una ley ni mucho menos, pero en mi experiencia existen dos tendencias muy marcadas, las que te dicen lo que quieres escuchar y las que no. Las que te dicen lo que quieres escuchar significa que te expresan situaciones en las que tú no eres el o la culpable de nada, sino son las circunstancias o la gente a tu alrededor. Pongamos un ejemplo muy recurrente. ¿Crees que tu pareja te es infiel? Y vas a una lectura, y la respuesta es: sí, es Juanita y es físicamente así, pero tú eres una mujer muy fuerte y vas a lograr que la deje. Lo vas a someter a tu voluntad. Y él va a regresar arrastrándose pidiéndote perdón. A ella le va a ir muy mal, va a pagar su karma y vas a estar bien con tu familia. Y viene un gran periodo de fortuna, la cual te mereces. Entonces, muchas veces esto es lo que quieres escuchar, porque todo se resuelve y se arregla a mi voluntad. Todo va a terminar bien, y la verdad es que no se ha tocado ni resuelto ningún problema de fondo. Existen personas que no están conscientes de su situación y esto es lo que quieren escuchar. Y tenemos lecturas que no te dicen lo que quieres escuchar, las cuales van más a lo interno, al consultante, no a Juanita, y cuestionan: ¿por qué tienes la impresión de que te es infiel tu pareja? Si tienes esa impresión, es que las cosas no están bien entre los dos. ¿Por qué estás con esa pareja? ¿Cómo te sientes tú? ¿Realmente quieres a esta pareja? Profundizar en lo que realmente siente o quiere esta persona. ¿Realmente me sirve saber que la otra persona se llama Juanita? ¿Quiero vengarme? ¿Ponerle un nombre a esta vendetta? Si realmente está con alguien más, ver por qué es esto. ¿Tienes tendencia a buscar personas que te sean infieles? ¿Por qué buscas a estas personas? ¿De qué me sirve realmente saber que a alguien le va a ir muy mal? ¿No debería de ver por mi bienestar? ¿Estar con una persona en quien no confiamos o que no amamos es lo mejor para nosotros y mi familia? ¿No todos merecemos fortuna? ¿O solo algunas personas? ¿Y qué estamos haciendo para obtener esa fortuna? Y en primer lugar, ¿qué es fortuna para ti? Dinero, amor, paz, no sentirte solo, viajar, amarte a ti mismo, saberte amado, tener una familia, tener un carro último modelo. En general, no existe una pregunta sencilla que sea fácil de contestar, porque cada situación es diferente, pero para tratar de resolver la situación, vamos a tener que enfrentarnos con nosotros mismos, con aspectos que no nos gustan de mí mismo, con traumas o nudos emocionales que han afectado mi vida a través del tiempo y no me siento capaz de afrontar en este momento, malas costumbres o acciones que no me están ayudando a conseguir mis metas, cosas, palabras que me van a incomodar y si no estoy listo no voy a querer escuchar. Ahora sí, respondamos una de nuestras preguntas: ¿en qué quieres que la lectura te ayude? Porque claro, muchas veces nosotros queremos algo, pero muchas veces recibimos lo que necesitamos. En una lectura de tarot, ¿tú en qué quieres que te ayude? Si quieres resolver una situación o problema y estás consciente de lo que involucra la situación y de que se tiene que trabajar para cambiar, te va a ayudar. Si lo que quieres es que te digan que todos están mal y solo tú tienes la razón, que no tienes problemas tú, sino que los problemas son los demás, sus actitudes, sus acciones, y si te gusta saber que los demás son infelices y que vas a poder imponer tu voluntad a los demás y vas a ganar siempre, pues sí, también te va a servir. Al final depende de nosotros. Si sufres del estómago y un doctor te receta un medicamento, una dieta y no hacer corajes, al final del día siempre tienes el poder de decidir si vas a tomar el medicamento, vas a seguir la dieta y vas a dejar de hacer corajes.
La decisión sigue estando en ti. Ahora bien, podemos reemplazar la situación que mencionaba de violencia y alcoholismo por muchas cosas más, como gastritis, sobrepeso, depresión, madres solteras en cada generación, padres ausentes, drogadicción, tabaquismo, actitudes o sentimientos autodestructivos, personas estresadas, personas enojadas, personas con miedos o fobias, etcétera, etcétera. Si decidimos concientizar el problema y estar abiertos y atentos a ver patrones, actitudes, costumbres que pueden ser de nuestra familia y ancestros o sencillamente de nosotros mismos, y tomamos la decisión de mejorar y querer cambiar, lo podemos hacer. Y claro, debemos entender que si llevo 35 años con una cierta conducta, o con mala alimentación, o siendo sedentario, o viviendo en estrés, o con gastritis, o con depresión, claro, cada situación dependiendo de su propia medida y gravedad, no podemos esperar a cambiar y mejorar en un mes, en un día, en un año, o cambiar por 10 años y después volver a mis malos hábitos o comportamientos. El cambio solo se puede realizar de fondo. Es cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de razonar, de actuar, de reaccionar, de ser. Es cambiar el rumbo a algo en lo que queremos transmutar. Y si es realmente el camino que queremos, cada vez se volverá más sencillo. Probablemente creas que empezamos hablando de algo y terminamos hablando de algo completamente distinto. Pues en lo personal, así pasa en una lectura de tarot. Justamente así empezamos, hablando si debiera o no comprar una casa nueva, y terminamos hablando de por qué sientes que no eres suficiente para tus padres. Olvidémonos del tarot un segundo, y pensemos que cada pregunta que nos hacemos respecto a nosotros o nuestras decisiones, ya conocemos la respuesta. El meollo es saber por qué llegamos a esa respuesta y si realmente nos estamos escuchando a nosotros mismos o en realidad es el ruido del ambiente, de las redes sociales, de las compañías, de tu trabajo, de la escuela, de tu pareja, de tus padres, de tus amistades, de tus conocidos, que no nos dejan escucharnos a nosotros mismos y basamos nuestras decisiones en lo que los demás quieren. Y al final, creo que tú ya sabes la respuesta a la pregunta. ¿Sirven las lecturas de tarot? Sí, siempre. Al final, una lectura de tarot es un acto introspectivo y de reflexión personal, donde nos estamos viendo en un espejo. El tarot es un puente hacia el inconsciente, hacia nosotros mismos. Y el mensaje es el que tiene que llegar. No es positivo ni negativo, sino es un mensaje que al final nos queremos dar a nosotros mismos. Y la persona que hace la lectura es solo un medio para que este mensaje llegue. No te vas a cuestionar si lo que te dijeron es o no cierto, sino que saliendo de tu lectura de tarot vas a salir conversando o discutiendo contigo mismo, reflexionando sobre lo que has hecho, lo que eres, lo que quieres, lo que no quieres, si te amas, lo que amas, a quién amas, si realmente eres feliz, lo que significa ser feliz para ti, qué estás cargando, las expectativas de quién estás cargando, haces las cosas porque quieres o porque crees que tienes que hacerlas. Te sientes solo, te sientes triste, melancólico, deprimido, aislado, que al final tú vas a tener la decisión, no quiero esto en mi vida, voy a transmutar en lo que realmente quiero ser a partir de hoy. O sencillamente callar todos esos pensamientos, prendiendo la tele, tomando una cerveza, gritándole a tu familia, sacando el teléfono y revisando tus redes, reels, posts, mensajes, videos. Mira, no manches, justo me salió un video. ¿Sirven las lecturas de tarot? A ver. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudas mucho suscribiéndote, dándole like y activando la campana. Si crees que le puede servir a alguien más, dale compartir. Nuevamente, gracias.